Tenemos en esta tarde, al inicio, la presencia del doctor Rodolfo José Castro Salinas, de la Universidad Católica San Pablo. Él tendrá a su cargo la primera conferencia, la apertura del ciclo de conferencias de este congreso. Bien, voy a invitar al doctor Rodolfo José Castro Salinas. Él es candidato a doctor en Humanidades con estudios en Cultura por la Universidad de Piura. Es magíster en Ciencias para el Matrimonio y la Familia por la Universidad Pontificia Lateranense. Es licenciado en Administración en Negocios con mención en Finanzas y bachiller en Ciencias Económico-Empresariales por la Universidad Católica San Pablo. Tiene una segunda especialidad en Educación Católica y una diplomatura en Orientación Familiar. Actualmente, el doctor Castro Salinas es docente asociado a tiempo completo en el Departamento de Humanidades de la Universidad Católica San Pablo, director del Instituto para el Matrimonio y la Familia, investigador acreditado en el Perú por el Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología, director de la revista de investigación Perspectiva de Familia. El doctor Rodolfo José Castro Salinas es responsable del programa de especialización en familia en la modalidad virtual y miembro de la Red Latinoamericana de Institutos Universitarios de Familia. Los temas de interés desarrollados por el doctor Castro son familia y cultura, tendencias sociodemográficas y bienestar, y también violencia contra la mujer. Con ustedes, el doctor Rodolfo José Castro Salinas, de la Universidad Católica de San Pablo. Buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer al comité organizador de ODUCAL por la gentil invitación que me permite compartir con ustedes algunas reflexiones e investigaciones que venimos haciendo en la universidad donde yo trabajo. En esta oportunidad me ha tocado desarrollar el tema Avances sobre estudios de la violencia contra la mujer entre lo empírico y lo teórico. Bien, hablar de la violencia contra la mujer, principalmente podemos situarnos en el marco legal y entender de que existe una ley específicamente diseñada para poder evitar que la violencia siga creciendo. También tenemos un Plan Nacional de Violencia contra el Género. Eso además evidencia que tenemos un poder ejecutivo involucrado constantemente. Tenemos un ministerio, el Ministerio de la Mujer, y además de 5 otros ministerios que con partidas presupuestales abordan tangencialmente el tema de la violencia. Asimismo, el tema de la violencia es un tema relativamente reciente, complejo. Los medios de comunicación nos han ayudado un poquito a que esto se difunda con mucha rapidez, también las redes sociales. Todo ello ha propiciado, ha generado de que la violencia contra la mujer sea un tema que genere mucha indignación y repudio emocional. Sin embargo, una de las premisas iniciales de la investigación es que hay algo que estamos haciendo mal, porque los indicadores y los registros muestran, o aparentemente nos muestran, que la violencia sigue creciendo año a año. A pesar de todos los esfuerzos políticos, legislativos, económicos, la violencia sigue creciendo. Entonces, como universidades, una pregunta fundamental que nos hacemos es ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Para poder entender la violencia hay que entender sus orígenes. Lo que hemos encontrado en la investigación es que la violencia no surge de la comunidad académica propiamente. No son las ciencias de la salud ni las ciencias sociales las que comienzan a investigar el tema de la violencia, sino es un malestar social. Consecuentemente, los primeros estudios que abordan la problemática de la familia datan de los 70. En esta década se rompe la privacidad familiar y comienzan a haber los primeros estudios de violencia y donde se descubre que la familia, que aparentemente era el lugar por excelencia de seguridad y afecto, lamentablemente también es en algunas ocasiones hogar de disputas y de violencia, ¿no? Entonces, habiendo dicho que el génesis de los estudios de violencia no es propiamente investigativo, sino fue más que todo social, el objetivo último no era comprender el fenómeno, sino visibilizar esta problemática.
y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos detectado han sido principalmente 3 enfoques que han primado a lo largo de estas 4 décadas en el marco de lo que es investigación sobre violencia. Lo primero es el enfoque de violencia familiar, que fue desarrollado principalmente por Strauss en 1973. Tiene un corte empírico. En esta década se crea la escala táctica de conflictos y además se aborda el tema de la violencia no como un problema exclusivo de la mujer, sino como un problema familiar. Esto es muy importante porque se desprende de que también la mujer, el hombre, el anciano y el niño son víctimas de violencia. Y aquí también se comienza a hablar acerca de la violencia intergeneracional, es decir, cómo la violencia se transmite de generación en generación. Un enfoque que cuestiona esta aproximación será el enfoque feminista, principalmente liderado por Dobash. Esta postura es una postura mucho más teórica que va a cuestionar esta aproximación empírica dada principalmente por Strauss. El objeto de investigación de este enfoque es la mujer, la violencia contra la mujer, ya no la familia, sino es exclusivamente la mujer. Va a cuestionar seriamente los instrumentos empíricos que utiliza el enfoque de la violencia, porque va a decir, una cosa es que la mujer sea víctima de violencia y otra cosa es analizar el móvil generador de violencia. Y uno de los principales logros de este enfoque es determinar la causa de violencia. Y, en últimas, la causa de la violencia es la existencia de una sociedad patriarcal enquistada en la cultura que ha generado estructuras de poder. Esto es muy importante porque este enfoque es el enfoque que ha primado en el discurso académico y teórico y académico. Pretender explicar la violencia como un hecho generado por una sociedad patriarcal. Muy bien. Finalmente, Michael Johnson establece una propuesta conciliadora y quiere distinguir que existen 2 tipos de violencia. Una violencia leve, que está muy asociada a hechos específicos y esporádicos, que fue en parte lo que estudió Strauss en el enfoque de la violencia familiar. Y otra violencia que es la violencia que él denominó terrorismo patriarcal, muy parecido a lo que las feministas lograron estudiar. ¿Correcto? Hemos querido situar cómo la investigación académica se puede situar en el marco de la violencia dentro de estos 3 enfoques. Y también hemos dicho de que ha primado el enfoque feminista. En ese sentido, considero relevante hablar que dentro de este enfoque hubieron 3 hitos, lo que ocurrió en los 70, 80 y 90. Bien, en los 70 el tema de interés fue la violencia sexual. La violencia sexual se trata de una manifestación de control radical que no estaría vinculada tanto al placer o a la gratificación, sino a una experiencia de poder e imposición. Posteriormente, en los 80, hay un cambio social y cultural que impulsó la incorporación activa de la mujer en el desarrollo de la sociedad. Esto es muy interesante porque bajo esta premisa, cualquier acción, mecanismo, estructura que no facilite la inserción de la mujer a nuevas esferas más allá de la doméstica, llámese política, laboral, social, sería visto como un acto de violencia contra la mujer, ¿no? Posteriormente, en los 90, los grandes protagonistas son los organismos internacionales, que tiene un hito importante en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer realizada en Pekín en 1995. En este periodo, el pensamiento estuvo dirigido a que la mujer deje de ser esposa y madre. ¿Por qué principalmente? Porque la lucha de la violencia contra la mujer se ha convertido ahora en una lucha contra, dijimos, toda estructura que evita que la mujer pueda participar en la vida social, política, y evidentemente la familia es una institución que estaría impidiendo, según este enfoque, ese desarrollo de la mujer. Muy bien. Entonces, nosotros, bajo esa introducción, hemos encontrado algunos hallazgos y algunas investigaciones que van a dar pie a que yo les pueda proponer la investigación que hemos realizado en nuestra universidad. Los principales hallazgos que hemos encontrado es que esta década, estos 40 años,
han habido principalmente aportes teóricos y empíricos. Los trabajos empíricos tienen una útil capacidad predictiva que permite poner los pies en la tierra y nos ayudan a determinar cuántas mujeres son víctimas de violencia, perfiles, aspectos sociodemográficos vinculados a la violencia, lo cual es muy útil e importante. Pero al mismo tiempo tenemos los estudios teóricos que han permitido comprender de una manera mucho más robusta este fenómeno. Lo cierto es que después de lo que hemos analizado, existen pocos o nulos puntos de encuentro entre los estudios teóricos y empíricos. Entonces, como universidad, creemos que en realidad no hay oposición entre estas metodologías. Creemos que, por el contrario, existe una útil colaboración de los estudios teóricos y los estudios empíricos, y este es uno de los grandes retos que tienen las ciencias sociales y de manera especial el tema de la violencia contra la mujer. Principal hallazgo, o hallazgo número 1. Hallazgo número 2. Hay un consenso en determinar que la causa de la violencia es la existencia de relaciones desiguales de poder, patriarcado. Muy bien, una universidad es una institución que por excelencia busca la verdad. Como queremos buscar la verdad, pues nos preguntamos cuál es el fundamento académico, la evidencia empírica, el rigor científico para poder concluir tal afirmación. Después de la investigación que hemos realizado, podemos concluir que no existe evidencia, no existe estudios. Estamos pensando que el problema de la violencia es el problema de una sociedad patriarcal, pero esto parece ser una especie de acuerdo tácito, político, académico, pero no existe estudios que evidencie esta relación de estos aspectos estructurales. No estoy negando que no haya violencia, tampoco no estoy negando de que no haya una relación desigual en la sociedad. Lo que estoy afirmando es que no hay evidencia para concluir que una conlleva a la otra. Dicho en otras palabras y para profundizar este hecho, bajo una lógica patriarcal, el término varón está asociado principalmente a autonomía, seguridad, agresividad, control. Y por el contrario, el término femenino, la mujer, está vinculado a lo que es dependencia, debilidad, inseguridad y estaría a cargo de una especie de sumisión y está relegada al plano privado y doméstico. Bajo ese contexto se entiende que el patriarcado es un sistema social de relaciones basados en el poder, que coloca al varón como el gran responsable, el dominante, y a la mujer como víctima de una estructura opresora. ¿Bien? Dijimos que no hay evidencia académica y lo que nosotros hemos presentado en la siguiente diapositiva es una relación de los principales autores académicos que en la última década han hecho estudios sobre violencia contra la mujer. He colocado los más importantes, no he agotado la lista, pero todos los autores que están en la diapositiva hablan de lo mismo. La causa última de la violencia contra la mujer es la existencia de una estructura opresora que de manera preferente es desigualitaria y afecta principalmente a la mujer. ¿Qué ocurre en el campo político? Bien, revisemos algunos documentos normativos que hacen referencia al mismo fenómeno. Leo, según la Ley 3036-4, en sus definiciones habla y dice lo siguiente: la violencia contra la mujer es un hecho multicausal. Muy bien. Revisamos la justificación de motivos, revisamos el estudio que da pie a esta ley y no encontramos cómo se arriba a esta conclusión. Es más, revisamos la ley, el plan, y no está en ninguna parte cuáles son esas causas que hace referencia la ley. Por el contrario, encontramos en el Plan Nacional de Violencia de Género, en el objetivo número 1, que el objetivo dice cambiar patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder. Bien, y después el mismo plan, en el marco conceptual, va a decir, reconoce que la violencia es en última instancia una manifestación de las relaciones de poder. Este plan tiene dos objetivos. El primer objetivo trata sobre la atención a las víctimas de violencia y el segundo objetivo
trata justamente de comprender que la violencia es un problema de relaciones de poder. Entonces, ¿no dijimos que es un hecho multicausal? ¿Dónde están las demás causas? No las menciona, no las fundamenta. Y por otro lado, pone pie de manera específica y central en la violencia como un hecho generado por esta estructura de poder. Hallazgo número 3. La literatura muestra que han primado los estudios de corte psicológico y jurídico que los sociológicos y antropológicos. Por ello, la prevalencia de la violencia ha tenido un carácter mucho más individual y conductual. Permítanme explicar ahora este hallazgo. Anteriormente dijimos que no hay evidencia académica para concluir que la desigualdad de género es la causa generadora de violencia. Ahora estamos afirmando lo siguiente: hay una deficiencia metodológica gruesa, pretender explicar fenómenos complejos por la sola presencia de algunos indicadores individuales. Y eso es lo que ha ocurrido con el tema de la violencia. En la siguiente gráfica podemos comprender un poquito mejor a qué me refiero. Tendría que haber una unidad metodológica entre un objetivo de investigación, un diseño de investigación y el tipo de conclusión. Si yo quiero hacer una investigación desde las ciencias de la salud, por ejemplo, o las ciencias naturales, es posible determinar las causas de ese hecho y para ello voy a utilizar una investigación cuantitativa y experimental, ¿sí? Y con eso voy a llegar a conclusiones de tipo explicativo. Pero eso mismo no puede ser aplicado a los estudios de violencia. Las ciencias sociales tienen otra dinámica y otras limitaciones y complejidades, porque el comportamiento del hombre es mucho más diverso y variado. En ese sentido, no puedo llegar a conclusiones de tipo causal, solamente puedo arribar a relaciones, factores asociados que protegen o predicen que un hecho pueda ocurrir, ¿correcto? Y en ese sentido, las conclusiones son de tipo predictivo y también analizan la subjetividad del hecho. Para ello se aplican investigaciones mixtas. Entonces vamos a decir que la violencia es un hecho, por favor veamos la parte de la izquierda, dice la violencia es un hecho complejo. Creemos que la violencia es un hecho complejo porque abarca 4 realidades. La salud mental abarca aspectos sociales, abarca aspectos culturales y abarca aspectos educativos. Dentro de lo que es el ámbito cultural se sitúa el patriarcado. Y el patriarcado sería un sistema que lo hemos definido de la siguiente manera: donde hay desigualdad entre el hombre y la mujer, hay una estructura opresora, relaciones estructurales no igualitarias y expresiones culturales no equitativas. Muy bien. Entonces, tales hechos, ustedes los están comprendiendo a este nivel, son hechos complejos, hechos sociales y culturales. Entonces, las ciencias sociales, a nivel de investigaciones mixtas, podemos asomarnos, ¿sí?, a comprender mejor este fenómeno. Valiéndonos de investigación cuantitativa, podemos establecer factores predictivos asociados a la violencia. Y por medio de investigación teórica, podemos acercarnos a ver la subjetividad de este hecho. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer en nuestra investigación. Cuarto hallazgo. Bien, la violencia en el Perú es medida anualmente por una encuesta que se llama ENDES, que la aplica el gobierno peruano. Esta encuesta en el año 2000 incorporó un módulo, el módulo de violencia contra la mujer. Y a partir de ese año, en base a 12 constructos, se monitorea cómo va evolucionando la violencia. Esta violencia la diferencia de la violencia física, psicológica y sexual. Entonces, tenemos un instrumento que tiene representatividad nacional y nos dice cómo va evolucionando la violencia. Bien, les hago una pequeña pregunta. A los que están casados en este auditorio, ¿alguna vez ustedes han manifestado algún mecanismo de celo con su pareja, los que están casados? Si la respuesta es sí, ya ustedes serían víctimas de violencia. ¿Qué significa esto?
Basta que una persona responda afirmativamente una de las 12 preguntas de ese instrumento y ya hace que esa persona sea víctima de violencia. Y obviamente el varón sería el agresor. Entonces, otro de los hallazgos que hemos encontrado es que la violencia está sobreestimada. Y esto tiene un origen conceptual y metodológico. Bien, ahora bien, voy a mostrarles a continuación algunos de los estudios que hemos podido encontrar. A ver, ¿cómo vamos con el tiempo? Ya. Bien, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál creen de los países de la Comunidad Europea que es el más violento? ¿Sí? Comunidad Europea. Probablemente una respuesta sea, qué sé yo, Hungría, Rumanía, ¿sí? Esa misma pregunta se hizo en un estudio, el estudio de la Comunidad Europea, que utilizó una muestra representativa de toda la zona europea y nos ayudó a determinar lo siguiente. En la gráfica se puede ver, ¿no? Se puede apreciar cómo los países que están con mayor intensidad del color son países más violentos. Fíjense cuál es el país más violento. Finlandia, Suecia, que son justamente los países donde existe mayor nivel de igualdad. Ahí no hay sociedades machistas, sin embargo, hay más violencia. ¿Correcto? Entonces, aquí hay una conclusión importante. Al principio dijimos que probablemente esta igualdad, entendida desde este enfoque de género, genera rivalidad y esa rivalidad genera justamente una mayor competencia entre los cónyuges y eso hace que haya mayor niveles de rivalidad. Muy bien. Entonces lo que nosotros podemos decir es lo siguiente. Antes se dijo que no había evidencia académica para determinar que la causa de la violencia es el patriarcado. Este estudio, por el contrario, está afirmando que las sociedades más igualitarias, donde no existe patriarcado, donde no existe machismo, son las más violentas. ¿Correcto? Y esto va en la misma línea de lo que estamos encontrando en la investigación. Segundo estudio, violencia y religiosidad. Podemos apreciar que en el mismo estudio, en la columna de la izquierda están los países de la Comunidad Europea, la siguiente columna son el porcentaje de violencia que es víctima a la mujer en cada país y la tercera columna es el grado de confesionalidad o religiosidad. Bien, lo que encontramos en este estudio es una relación lineal, no pura, pero relación inversa. ¿Qué significa esto? Mayor violencia, menos religiosidad. Veamos los principales países donde la violencia es mayor. Dinamarca, Finlandia, Suecia. Violencia elevada, grado de confesionalidad bajo. Veamos la parte inferior de la tabla. Salvo Austria, Polonia, Grecia y Malta. Violencia baja, confesionalidad alta. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos que entender qué es lo que otorga una cultura católica o ortodoxa, que es la que prima en estos países, que posibilita que esa sociedad sea menos violenta que las otras. Bien, tercer estudio. La violencia es un fenómeno bidireccional. La violencia suele ser la respuesta a heridas emocionales causadas por la pareja, expresiones de ira, desmanejo emocional y disconformidad. Pareciera ser que los institutos nacionales de estadística están muy preocupados en poder medir la violencia contra la mujer como en nuestro país. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los varones, los niños y los ancianos? No existe un ministerio, no existe centros especializados para esta población. Sin embargo, hay algunos países que denota que esa violencia es mayor inclusive a la violencia contra la mujer. Así, por ejemplo, lo indica el estudio del Centro Reina Sofía para medir la violencia contra la mujer. En el periodo 2010 y 2015 en España, el mayor porcentaje de mujeres, el mayor porcentaje de víctimas de violencia fueron los varones. Y el mayor porcentaje de agresores
fueron las mujeres. Aquí también es muy interesante, ¿por qué? Cuando cruzamos la antropología con la psicología, pienso en un estudio, por ejemplo, hace referencia, dijimos al principio que es un desmanejo de la ira, ¿no? Lo que genera la violencia. Bueno, hay un estudio que muestra que la manifestación de la ira es diferente en el varón y en la mujer. La ira en el varón tiende a ser una ira caliente, una ira que lleve al varón a perder los papeles y agredir físicamente. Eso ocurre tanto en la relación de pareja, o pensemos, por ejemplo, nosotros en el caso cuando éramos escolares y ocurrían problemas entre los niños, esto terminaba en una pelea. Pero al mismo tiempo, a los días o a la semana, jugando partido de fútbol, eran los mejores amigos. Es decir, es una ira, por un lado, caliente y primaria. Pero, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que ocurre con la mujer? La mujer no tiene una ira caliente ni primaria. Es una ira mucho más fría y secundaria. ¿Qué significa eso? La mujer tiende, por su propia estructura, y esto no es bueno ni malo, o sea, no pretendo comparar, simplemente lo que estudios muestran es que la mujer tiende a retener, contener aquello que le ha generado dolor, es más secundario, y en el momento que considere conveniente, pertinente, pues agrede. Por eso es que, bueno, hacerle daño a una mujer es sinónimo de que en un momento de nuestra vida probablemente se recordará y tendrá algún efecto en nosotros, ¿no? Esto conduce a que el varón tienda más a la violencia física y la mujer tienda a la violencia psicológica. Es evidente que una mujer con un ojo morado es una expresión palpable de esta violencia y es natural que exista una estructura en el gobierno para poder evitar y ayudar a estas mujeres. Pero de que el hombre también es víctima de violencia, por supuesto que lo es. Por eso decimos que la violencia es un hecho bidireccional. Cuarta evidencia, la asimetría, ¿no? Hay evidencia para señalar que la mujer incurre en actos de violencia en igual o mayor proporción que la del varón, solo que esta no es medida, ¿no? Incluso la violencia contra los ancianos es la más extendida, mucho más de la que existe contra la mujer. Y evidentemente, si pensamos en los ancianos, por su edad, por sus condiciones, son una población vulnerable y que lamentablemente no recibe la atención ni del Estado ni de la sociedad civil. Sería un error entonces entender la violencia con indicadores judiciales o policiales, llámese juzgados, fiscalías o los centros de emergencia mujer, porque la pregunta es, ¿qué pasa con aquellas mujeres que siendo víctimas de violencia no han acudido, no han denunciado? Y es que esa estadística nos muestra simplemente lo que llamamos el rostro oculto de la violencia, es la punta del iceberg, ¿correcto? Entonces, gracias a Dios, la investigación profundiza y existen estudios de carácter epidemiológico que justamente nos permiten determinar contextos generadores, situaciones vulnerables, perfiles, aspectos sociodemográficos. En suma, información relevante que nos ayuda a comprender este hecho, este fenómeno. Y justamente esta encuesta que les he comentado, la encuesta ENDES, es una encuesta que nos va a ayudar mucho, por eso vamos a tomarla para poder hacer la propuesta de investigación que quisiera mostrarles. Entonces, en ese contexto, y habiendo hecho una referencia de lo que es la violencia, voy a hacer ahora una propuesta de investigación en el marco de lo que nuestra universidad considera para abordar este tema. Vamos a hacer una investigación según los aportes de Johnson, quien diferenció el terrorismo patriarcal y la violencia común de pareja. Nosotros vamos a hacer una investigación sobre la violencia común de pareja y para ello vamos a utilizar este instrumento que está en esta encuesta, que es la ENDES, que encuesta a mujeres entre 15 y 49 años en el periodo 2004-2018. Los objetivos son tres. Primero, vamos a elaborar un índice de intensidad de la violencia contra la mujer. Primero hay que medir la violencia y entender qué es, con rigor, no en base a una pregunta. Segundo, vamos a determinar cuáles son los aspectos sociodemográficos que están vinculados a que la mujer sea víctima de violencia. Y tercero, vamos a analizar la violencia, vamos a analizar cómo ha evolucionado la violencia en estos últimos 15 años. Esto nos va a permitir, además,
evaluar la eficacia de los planes, de las leyes, y si nuestros recursos están bien orientados, bien encaminados, o si por el contrario la violencia se ha estancado. Entonces, simplemente para el abordaje metodológico de esta investigación vamos a utilizar la teoría bioecológica, una adaptación de esta teoría que, en resumidas cuentas, no voy a leer todo eso, les voy a explicar brevemente, es una propuesta que lo que afirma es que la realidad es compleja. No podemos hacer estudios univariados y pretender explicar la violencia por un solo hecho, sino que tenemos que entender que el ser humano es un ser social que tiene un contexto, y en ese contexto hay infinidad de relaciones que afectan el comportamiento humano. Por ello es que la teoría bioecológica cuestiona la simplicidad de estudios univariados, propone una argumentación articulada, entendiendo que la realidad es compleja, y además comprende que existen una infinidad de relaciones en el marco del ser humano. Nosotros hemos hecho una adaptación de este modelo, y lo que está en la diapositiva es justamente esa adaptación de las variables y de los sistemas a los que pertenece cada uno de las variables. Hay un grupo de variables individuales donde figura la edad, el nivel de educación, el hecho de no ser testigo de violencia o no haber sufrido violencia de niña, por ejemplo. Las variables de pareja, el estado civil, número de uniones, años de duración de la unión, edad de la pareja, diferencia de edad en la pareja, etc. Variables de tipo social, el lugar de residencia, si acudió a algún lugar para poder recibir ayuda, y el quintil de riqueza. Y hay variables culturales, por ejemplo, si usó el castigo físico para educar a los hijos, autonomía económica de la mujer y, por ejemplo, si justifica la violencia física contra la mujer. Nuestra pretensión en la investigación es esta. Quisiera, por favor, que me presten atención en esta parte que es muy importante. Dijimos, o siempre ha sido catalogada la violencia como un hecho generado por el patriarcado. El patriarcado obedece a una estructura de tipo cultural y social. ¿Eso qué significa? ¿Por qué diferenciamos las variables por estos grupos? Porque la estadística nos permite determinar cuál de estos grupos tiene mayor explicación de un fenómeno. Si la premisa que hicimos al principio es correcta, evidentemente lo que tendríamos como consecuencia es que la variable de estructura social y cultural sería la que pese más. Vamos a ver cuál es el resultado de la investigación. Ya, como me han dicho que tengo 5 minutos, voy a ir un poquito más rápido. El objetivo 1 dijimos que era la elaboración del índice de intensidad de la violencia. Para este objetivo se hicieron 3 pasos: un análisis psicométrico de los reactivos para determinar que el instrumento era válido y confiable. Se asignó una serie de pesos a los reactivos según criterios de jueces y una baremación y análisis univariados del índice. A ver, para ponerlo en sencillo. Preguntamos a 18 jueces expertos, académicos, políticos, jueces, víctimas y victimarios, que puedan puntuar cada uno de los 12 reactivos según el daño emocional y físico que generan, de 0 a 10, 0 menos violencia, 10 mucha violencia. Los jueces, que son expertos en la materia, determinaron cuándo realmente una mujer podríamos decir que es víctima de violencia. No cuando responde una pregunta, sino cuando cumple un nivel en base a la puntuación que el equipo técnico determinó, que consideramos es un método mucho más académico. Segundo objetivo, determinar qué factores se encuentran asociados a la prevalencia de violencia contra la mujer. El proceso fue el indicado en la diapositiva y paso rápidamente a los resultados. Bien, hicimos 5 modelos. ¿Se ve el mouse? No se ve el mouse. Bueno, hemos dividido la diapositiva en 2 columnas. En la primera parte de la columna están las variables y en la segunda parte están los valores que se han encontrado según cada modelo.
Hicimos un primer modelo con todas las variables que he descrito anteriormente y después 4 modelos donde hemos quitado cada una de estas variables fuertes con la finalidad de determinar cuál de los grupos de variables pesa más. Por ejemplo, encontramos que los valores resaltados con amarillo son aquellos valores que protegen que la mujer sea víctima de violencia y aquellos valores, los valores con amarillo son aquellos valores que reducen la probabilidad de que una mujer sea víctima de violencia. Y los valores con celeste son aquellos factores de riesgo, quiere decir que incrementa la probabilidad de que la mujer padezca violencia contra la mujer. Me detengo aquí que es un poco la conclusión de este modelo. Tenemos un estadístico que se llama R², que mide el porcentaje explicativo de la variable dependiente según la variable independiente consideradas en el modelo. ¿Cuál es la conclusión? Fíjense por aquí, ojalá que me puedan seguir. El indicativo indica que el 21% de la violencia es explicada por este modelo. Por favor, ¿me escuchan? 21% del fenómeno violencia es explicada por las variables que hemos considerado en nuestro modelo. ¿Qué es lo que ocurre si yo quito las variables individuales? El R² se reduce de 21% a 20%. Un punto. ¿Qué pasa si yo quito las variables de pareja? De 21% se reduce a 3%. Casi 18 puntos. Si yo quito las variables de estructura social, de 21% se reduce a 21%, casi nada. Y si quito las variables culturales, de 21.4% se reduce a un 19%, 2 puntos. Pregunta entonces, ¿cuál es el grupo de variables que explica mejor la violencia? Las variables de pareja. ¿Cuáles son las variables de pareja? Muchas, o la gran mayoría, están vinculadas al tema de familia, estado civil, número de uniones, si fue víctima de violencia, si fue testigo de violencia. Ninguno de estos aspectos es considerado ni en el plan ni en la ley. Les muestro también, ya para culminar, el tercer objetivo de esta investigación. Se nos ha dicho que la violencia está creciendo. Pues no es cierto. El gráfico muestra en la columna, en la fila de color naranja, ¿sí?, aquellas mujeres que nunca han sufrido violencia. Y vemos que de un 72.5 en el año 2004, hoy día tenemos 81% de mujeres que nunca han sufrido ningún tipo de violencia. Con respecto a la violencia leve, tenemos que se ha mantenido ligeramente constante con una disminución y actualmente tenemos un 12.9% de mujeres que han sido violentadas de manera leve. Por el contrario, cuando la violencia ha sido severa, tenemos que actualmente hay un 6.1%. Si en el 2015 hemos tenido una nueva ley y un nuevo plan para prevenir la violencia, la pregunta es, ¿ha sido eficaz ese plan? Bueno, aparentemente no. Y la consecuencia es ¿por qué? Y una de las premisas es que justamente no ha sido eficaz porque justamente su base conceptual es errada. Se ha basado solamente en un hecho, que es la violencia contra la mujer, ha omitido lo que ocurre en la familia y además no ha considerado otros aspectos que son importantes y que la estadística nos muestra que está muy vinculada a la violencia. Esto no les voy a mostrar y con esta diapositiva ya termino. La investigación la hemos dividido en 2 etapas. Una primera etapa que les he mostrado en esta oportunidad. Esa primera etapa incluyó la conceptualización y la medición de la violencia a través de este índice, lo hemos hecho. Determinar las variables asociadas a la violencia por medio de regresiones ordinales, lo hemos hecho. Y la tercera es ver la evolución de la violencia en el marco de lo que es series temporales, que es la última gráfica. Muy bien, pero la investigación es aún más ambiciosa
Y lo que queremos hacer en una segunda etapa es justamente hacer un análisis de las políticas públicas en base a la información que hemos obtenido. Ello nos permite establecer propuestas de prevención y también hacer un estudio multipaís, porque esta encuesta es aplicada en todos los países en vías de desarrollo. Entonces podemos ver experiencias que han ocurrido en otros países que podemos replicar en nuestro país. Y por ello, el enfoque que vamos a utilizar en esta segunda etapa es un enfoque educativo, desde una perspectiva de familia y con evidencia académica, que justamente consideramos que son los 3 pilares que se han omitido en la interpretación anterior. Bueno, si alguno de ustedes está interesado en esta investigación, podemos conversar en el intermedio, porque con gusto creemos que este tema tiene que ser abordado desde una perspectiva académica. Muchas gracias. Aquí. Sí, okay. Muy bien, agradecemos la primera conferencia a cargo del doctor Rodolfo José Castro Salinas de la Universidad de San Pablo. Es interesante el estudio respecto a esta vinculación de lo empírico y lo teórico respecto a los estudios de la violencia contra la mujer. Vamos a tener a 2 jóvenes ubicados en cada uno de los diagonales del auditorio para que puedan plantear alguna pregunta. Por favor, solo levantan la mano para que puedan ellos alcanzarles el micro, ¿no? Bien. ¿Sí? ¿Alguna intervención? Sí. Muy buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Julia Sotodeza. Soy la gerente de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de La Libertad. Primero, felicitar su investigación, no solamente por la información que usted nos ha proporcionado, sino por el tipo de investigación que ha seguido. Sabemos y conocemos, creo que todo el país, vivimos este gran problema, no solamente social, sino humano, respecto al tema de la violencia. Yo quisiera solamente un punto que me pareció sumamente interesante, porque tenemos las políticas públicas, tenemos los planes, tenemos las normativas en cualquier nivel de gobierno, pero usted ha incluido un ingrediente que me parece sumamente valioso, que es el tema de la fe o la religiosidad o el credo, como usted lo haya determinado en la investigación, y de acuerdo a sus indicadores y de acuerdo a sus resultados que usted ha obtenido, se ve muestra clara de cuál es el comportamiento de la investigación o de las personas investigadas ante la presencia de la violencia con el tema del credo religioso. Indistintamente, bueno, somos una universidad católica, me siento formar parte de ello. Somos una comunidad de credo religioso, pero más allá del catolicismo, ¿cómo es el comportamiento del credo ante la presencia de este fenómeno social que es la violencia contra la mujer? Sí. En nuestra investigación no hemos incluido ningún factor asociado a la religiosidad, sino son preguntas que están citadas exclusivamente en la ENDES, ¿correcto? Y la ENDES no pregunta la confesionalidad. La confesionalidad fue una pregunta que fue incluida en un estudio multipaís que se realizó en la Comunidad Europea, y en ese estudio arrojó que el dato científico, el dato duro, es que una sociedad, cuando es más religiosa, tiende a ser menos violenta. Ese es el dato. Al principio dije que la universidad tiene un reto, que es conciliar y poder complementar lo empírico y lo teórico. Bien, hay investigaciones como esa que arrojan un dato estadístico, empírico, pero tenemos que tener un intento teórico para comprender este dato.
cuando salió esta investigación, algunos estudiosos comenzaron a preguntarse esto. ¿Qué cosa le otorga esta cultura ortodoxa o católica, que es la que prima en esa zona de Europa, que hace que la sociedad sea menos violenta? En otro estudio, lo que arrojó fue que muy posiblemente el concepto de dignidad y respeto. Es decir, cuando una persona es creyente, tiende a tener relaciones solidarias, justas, porque respeta la dignidad de la persona. Y justamente esos valores son aquellos que son omitidos en un enfoque como el que estamos siguiendo desde la academia y desde lo político. Por eso es que los estudios, en el fondo, lo que hacen es, nos abren el horizonte para entender un fenómeno de diversas aristas. Y lo que nos corresponde a nosotros es tratar de ver en qué medida esos hechos que están ocurriendo tienen una relación con nuestro contexto y en nuestro país. Latinoamérica es una realidad muy distinta a la que ocurre en Europa, pero ciertamente es un aspecto que como aspecto arroja luces para entender que algo tiene que aportar la religiosidad o que las personas sean creyentes para que los índices de violencia disminuyan. También sabemos que la religiosidad está muy asociada a la existencia de una cultura familiar, por ejemplo. Y justamente es otro de los grandes ausentes de los planes y las leyes que tenemos actualmente. Ahí hay una persona. Buenas tardes. Primero, felicitarle por tan acucioso estudio que usted, en una forma tan pedagógica, ha omitido. Ha omitido, digo, en el sentido de que cuando usted afirma, o dentro de su estudio, abarca y dice que cuando una persona, me estoy hablando de dos consortes, cuando los consortes, uno de ellos tiene celos, es ya una ofensa con la contraparte. Pero bien sabemos que eso es algo genético, porque es muy difícil, por mucho amor que haya entre las dos personas, no existe el celo. Si fuera así, ¿qué sucede con la parte contraria? ¿Qué sucede con las células gliales que unen y van a formar la dopamina en la sinapsis de nuestras neuronas? Entonces, ¿cómo actuaríamos nosotros como seres humanos al respecto que usted había mencionado? Sí. Gracias. Solo una pequeña aclaración. Los informes que saca el Instituto Nacional de Estadística, el INEI, considera eso. Yo considero que eso es equivocado. Es decir, en otras palabras, dijimos que la ENDES tiene un módulo de violencia. Ese módulo de violencia incluye 12 preguntas. Una de esas 12 preguntas es si el hombre cela a su pareja. Si, por ejemplo, en un hogar X, una persona encuesta ese hogar y la mujer dice, sí, mi esposo me cela, según el procesamiento y según los criterios teóricos de ese instituto, esa mujer es víctima de violencia. Nosotros estamos cuestionando eso porque creemos que eso no tiene un rigor. Afirmar que una persona, por solo una afirmación, por solo un constructo, puede ser catalogada víctima de violencia. Por eso es que el primer objetivo que hemos planteado es justamente preguntarle a los expertos, víctimas, victimarios, jueces, fiscales, abogados, ¿sí?, académicos, ¿cuándo una mujer realmente es víctima de violencia? Y todos concluyen que la respuesta afirmativa de un solo constructo no la hace víctima de violencia, porque si no todos aquí probablemente seríamos o víctimas o victimarios de violencia. Entonces, eso que dije, de repente usted me entendió mal, lo cuestiono al igual que usted. Consideramos que existe o debe existir mayor rigor para poder precisar y determinar cuándo una mujer está realmente en un escenario de violencia. Por eso uno de los hallazgos fue la violencia está sobreestimada, no está siendo comprendida con el rigor necesario para que pueda ser tratada.
Buenas tardes, doctor Buenas Castro. tardes. Buenas tardes. Felicitarlo por la forma tan didáctica que Gracias. ha presentado hoy este estudio. Mi intervención es muy puntual. Yo creo que el estudio que nos ha presentado no contempla el tema de la violencia tratada como producto y presentada como un aspecto social desde los medios de comunicación. Me parece que eso influye muchísimo en la visión que normalmente se tiene de ella desde las familias, las personas y también cuando se expresa de manera colectiva. Y me parece que debería ser considerada en el estudio, no solamente por el tratamiento profesional que podrían dar los medios, desde una omisión hasta un tratamiento morboso. Desde ahí hay toda una definición, una gama enorme. Entonces eso distorsiona la visión que podrían tener y creo que podría influir en los resultados a los cuales se está planteando este estudio. Me parece que incluir ese elemento desde los medios, el tratamiento de la noticia de la violencia o los hechos de violencia, son elementos distorsionadores o modificadores y llevan a unos resultados muy concretos, y me parece importante que los subraye. Eso es todo, gracias, felicitarle. Permítame responderle, tiene toda la razón. En una diapositiva colocamos el fenómeno como estructura social de la violencia y dijimos que abarca temas de salud mental, tema educativo, tema cultural y tema social. Bien, lamentablemente teníamos dos opciones en la investigación. La primera es hacer un instrumento según lo que nosotros quisiéramos y aplicarlo en el Perú. ¿Y saben cuánto costaría eso? Una millonada de plata. La segunda opción es valernos de un instrumento que ya el gobierno lo hace y que todos nosotros, como ciudadanos, podemos acceder a esa microdata y procesarla. Optamos por esta segunda vía. Esa encuesta tiene limitaciones, evidentemente. Por ejemplo, no pregunta la fe, el credo. Y sería muy interesante incluirlo. No considera los aspectos vinculados a los medios de comunicación, y sería genial que los abarque. No considera aspectos vinculados a la salud mental, que es fundamental. No lo considera. Entonces, cuando hacemos esta investigación empírica, hay muchas bondades, como por ejemplo la representatividad. Los datos que he mostrado es la violencia contra la mujer en el Perú. Pero las limitaciones son que no todas las preguntas que uno quisiera hacer en la investigación están incluidas en el instrumento. La pregunta sería, ¿por qué? Hay indicios. Por ejemplo, justo en el almuerzo, conversando con una colega, decíamos, ¿no? En el Perú la violencia contra la mujer está medida. Hay un ministerio, hay un centro, comisarías, hay toda una estructura. Contra el varón, el anciano y el niño no hay nada. Ok. En España, por ejemplo, hicimos una revisión también de la literatura y lo que vimos es que el gobierno español, los tres últimos gobiernos, no fueron capaces de ponerse de acuerdo en temas como la educación y la salud, temas medulares, pero sí se pusieron de acuerdo con un tema. ¿Cuál fue el tema? Violencia contra la mujer. Pregunta, ¿es tan importante, más allá del educativo y el sanitario, la violencia contra la mujer? No digo que no sea importante, lo que digo es, pareciera que es una prioridad a nivel de política pública, y lo que hemos encontrado es que, ojo, con esto no estoy diciendo, basta que una mujer sea víctima de violencia para poder ayudar y evitar que esto siga creciendo. Lo que estoy diciendo es que esta sobreestimación, esta carencia de información para poder comprender el fenómeno, es muy evidente, es muy gruesa. Y ante eso, lo que las universidades o los investigadores tenemos que hacer es justamente encontrar indicios. Y una de las conclusiones de nuestra investigación, como dije al final, es que el tema educativo, el tema familiar y el tema académico está siendo ausente. A ello podemos agregar infinidad de puntos, la salud, los medios de comunicación, y eso evidentemente generará un aporte adicional. Ojalá sea considerado eso a nivel de lo que es la medición de estos valores para que también podamos tener una visión mucho más completa. Pero simplemente para redondear la respuesta es que no tenemos acceso a esa información, por eso es que no la hemos considerado en el modelo.
Bueno, buenas tardes. Solamente para que me aclare lo que me llamaba la atención sobre el estudio del año 2010 al 2015 en España, donde las víctimas son los varones. Sí. ¿Cuál es la razón? ¿La pareja es la culpable? ¿La pareja la estresa? Si hay un estudio sobre eso, y si acá en el Perú si hay un estudio, pues sería interesante saber si de repente hay hombres agredidos, ¿no? Maltratados. Seguramente hay hombres agredidos, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, no existen indicadores de violencia contra el varón, anciano, niño. En general, en América Latina no hemos encontrado ningún país, ¿no? Existen sociedades que tienen mayor recurso y capacidades en investigación. Una de ellas es España, por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos, que tienen una tradición investigativa mayor. Entonces, este estudio, por ejemplo, y junto con el estudio multipaís que les mostré, comprende aquella explicación que les hice, que la violencia el principio es, la violencia es el desmanejo emocional, impulso, una reacción de ira generada por un comportamiento determinado. Y en ese sentido, tanto hombres como mujeres tenemos casi hay un acto de violencia por allá. Todas las personas padecemos este tipo de descontrol. Lo que pasa es que nuestra sociedad latina nos ha bombardeado la idea de que somos una sociedad machista y donde este patriarcado es el generador de violencia. Por ejemplo, en mi ciudad, en Arequipa, hacemos anualmente un estudio que se llama Barómetro de la Familia. Aprovecho la ocasión que están los rectores, si algún instituto o alguna ciudad quiere incorporarse a este estudio, sería genial. Por ejemplo, en ese estudio, con muestra representativa de Arequipa, les preguntamos a las mujeres, ¿cree usted que vivimos en una sociedad machista? Sí, 80%. Luego les preguntamos, ¿el esposo ayuda en casa? Sí. ¿El esposo hace partícipe de los ingresos a la familia? Sí. ¿El esposo ayuda en las labores domésticas, en la crianza de los hijos? Sí, sí, sí. Todo era así. Entonces la pregunta es, ¿cómo así? O sea, ¿qué entiende esa persona por sociedad machista? Entonces, es una de esas ideas que se ha cimentado en la cultura, pero que no tiene fundamento. Personalmente creo que sí hay un nivel de desigualdad, pero se ha agrandado esta realidad. En sociedades como la española se comprende la violencia como todo acto físico, psicológico, sexual, habían agregado el patrimonial o económico, que realiza una persona contra el sexo contrario. Y sí hay evidencia que la mujer tiende a ser mucho más agresiva a nivel psicológico. Eso existe. Entonces, acá existe todavía un poco ese tabú, ¿no? El hombre no puede denunciar porque va a ser visto que no es capaz de responder o solucionar un problema intrafamiliar. Pues hay culturas como la española donde eso no está presente y eso genera una mayor honestidad en la información que se brinda. Y en ese sentido se entiende cómo, o sea, están por ahí, ¿eh? O sea, es un poquito más la violencia contra el varón, pero la violencia contra la mujer también está aquí. Una vez más, no pretendo comparar, no estoy comparando. Es violencia y hay que atacarla, pero hay que atacarla justamente desde un enfoque y una perspectiva de familia que aborque justamente no solamente al hombre y a la mujer, también al niño y al anciano.